Pauta de Análisis en la 100.5. 8 de la mañana con 9 minutos. Nos pasa cada vez que tenemos este tipo de emergencias, los incendios, pero también otras veces ha sido terremotos, ha sido tsunami, donde una vez que se está ya controlando la emergencia o junto con el combate del incendio en este caso, empezamos a sacar conclusiones, a sacar lecciones sobre todo de qué es lo que estamos haciendo mal o bien y si estamos realmente preparados para enfrentar emergencias que cada vez son más seguidas o más naturales, más normales, pero además también más fuertes, sobre todo más severas, como en el caso de los incendios. Para hablar sobre eso, estamos con un experto en gestión de emergencias, Michel Delerve. Michel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claudia Álamo, Constanza Santamaría, por este lado. Buenos días. Hola Constanza, Claudia, mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias también a ti, Michel. Ya iremos como a lo que está pasando, pero como que el punto inicial y la pregunta es, sabemos que somos un país que tiene un déficit hídrico crónico. Esto no es algo puntual de si llovió mucho o llovió poco. Ya estamos, ¿no es cierto?, en el mapa de los países con un déficit hídrico enorme. Sabemos que los veranos por el cambio climático van a ser muy calurosos. Entonces uno se pregunta, un país como Chile puede estar preparado para estos incendios forestales o faltó aquí precaución, gestión de parte de las autoridades? La verdad es que aquí lo que tenemos que hacer, sobre todo, principalmente, es comprender que hay condiciones que son conocidas y por lo tanto tomar las medidas acorde a eso. Ahora, nadie está obligado a lo imposible, pero en ese sentido entonces tenemos que hacer un cruce entre las condiciones conocidas, las advertencias realizadas, los desarrollos a los cuales tenemos acceso y si eso se ha hecho o no se ha hecho. En ese sentido ustedes lo han señalado en términos genéricos muy bien respecto, por ejemplo, de las condiciones de carácter meteorológico y eso en materia de los resultados, quiero señalarles que también se confirma. Por ejemplo, en los últimos 12 años hemos tenido 7 de las 10 temporadas más catastróficas en materia de afectación de superficie, en términos de la década de los 60, que es cuando llevamos registro. De incendio estamos hablando, ¿cierto? De la afectación de incendio. Exactamente. 7, básicamente, en los últimos 12 años, de las 10 temporadas más importantes, con mayor extensión de superficie afectada desde la década de los 60, 7 han ocurrido en los últimos 12 años. 7. O sea, en el fondo nos estamos acostumbrando a tener a lo menos temporada por medio, una temporada récord. Y eso no nos puede llevar a acostumbrarnos al desastre, básicamente. Claro, pero voy a ir a lo más importante, sí, que es el costo en vidas. Ustedes saben que ya con la cantidad de personas fallecidas al día de hoy, esta temporada también se transforma en una temporada récord en materia de fallecidos. Pero si nos vamos a lo que es cuán regular está siendo esto, debemos señalar que durante los últimos 4 años, 3 temporadas están dentro de las temporadas con más fallecidos en nuestra historia. Entre ellos el incendio de Viña del Mar, con 138 personas, que no solamente es la temporada con más fallecidos para nosotros, es el segundo incendio con más fallecidos en el mundo en este siglo. Por lo tanto, eso debería levantarnos ya las luces rojas hace bastante tiempo. Por lo tanto, hemos hecho todo lo necesario. Aquí el listado sería bastante importante, pero creo que el elemento más relevante y más emblemático en este sentido es que hasta el día de hoy no contamos con combate aéreo nocturno, cuestión que se ha advertido desde por lo menos hace más de 10 años y que desde el punto de vista del desarrollo tecnológico estamos hablando de algo existente hace aproximadamente 2 décadas. Ya, ahora, antes de entrar en ese punto, que es interesante saber por qué no se ha hecho, porque la CONAF anunció hace un año, en digamos la temporada de incendios pasados, anunció que en ese minuto la que era, digamos, directora,
de Senapred fue la que el anuncio, fue CONAF, Directora parece. de CONAF. De CONAF, Sí, de anunció CONAF. que este año, en esta temporada, se podría implementar, digamos, el combate nocturno de los incendios, y sabemos que no está ocurriendo, y la ministra vocera de gobierno dijo algo así como que se necesitan mucho más estudios y más acciones durante un plan de 4 años. Pero antes de ir a eso, quería hacerle una pregunta general, Michelle. ¿Fue oportuna la respuesta a la emergencia en este caso por parte de todas las instituciones que tienen que responder? Yo creo que en este sentido, en general, la respuesta ha sido oportuna, ha sido contundente, especialmente en esa zona donde tenemos una fuerza muy potente por parte de lo que es el sector privado, no nos olvidemos. Y esto hago referencia porque básicamente es un ámbito en el cual muchas veces nos olvidamos y que si no lo resaltamos adecuadamente, estamos perdiendo parte importante de lo que uno debe mirar en el bosque. Estamos hablando de que el sector privado tiene en esas regiones 65 aeronaves como parte de su stock de logística versus solamente para combatir entre el Maule y los ríos versus el Estado que tiene 77 para todo el país. Entonces, estamos hablando de que por suerte tenemos básicamente esa fuerza en esa zona. Pero yo te diría que aquí sí tenemos un problema de respuesta y de lentitud de la respuesta una vez que ya uno sabe que la emergencia viene, que la emergencia se desarrolla y por lo tanto el resultado es que durante la madrugada del día sábado o domingo el mayor reclamo por parte de los alcaldes y gobernadores era que básicamente solicitaban ayuda en terreno y esa ayuda no llegaba. Y eso también es parte de las dinámicas relativamente comunes en nuestro país por años, en términos de la lentitud del Estado de responder ya no solamente a la táctica, sino que responder al momento en cual se requiere apoyo e incremento de la logística en terreno. Me parece que eso es muy preocupante porque además no solamente desde el punto de vista humano, en lo concreto e inmediato, sino que desde el punto de vista de la gestión se hace perder y colabora mucho a perder la iniciativa en el manejo de la crisis. Claro, hablamos esta mañana aquí en Pauta Análisis con Michelle Deler, que claro, escuchándote muy atenta, tú dices, bueno, estamos en un momento donde las últimas tragedias de incendio no solo han hecho perder muchas vidas, sino que hemos ido entendiendo que han cambiado las condiciones climáticas, hídricas. Entonces, hay una ley nueva, ¿no es cierto?, una ley de emergencias del 2020. Se supone que están mucho más coordinados y aceitados todas las instancias y los protocolos para poder hacer frente a situaciones catastróficas como la que estamos viviendo. Vivimos recientemente lo de Valparaíso, que todavía, ¿no es cierto?, es una herida que está abierta y en reconstrucción. Entonces, por eso cuando uno pregunta si se ha actuado o no, no es solo para buscar un responsable, porque a veces la naturaleza, ¿no es cierto?, pasa por sobre eso, pero si sabemos que somos un país que está expuesto, la pregunta es si se actuó rápido o no. ¿Qué pasa entonces con todos los protocolos, con los recursos que se han inyectado, que entiendo que han sido muchos? ¿Por qué no está funcionando esa cadena, a su juicio? Principalmente porque la verdad es que nos hemos quedado concentrados principalmente en ver que esta línea de tiempo pareciera que solamente se acota al momento en el cual viene el incendio de comportamiento extremo. Esto es como una obra de teatro. Básicamente no podemos preocuparnos de preparar nuestra obra de teatro el día que vamos a subir la cortina y vamos a empezar la obra. Esto tiene que ver con un libreto, con una preparación, con entrenamiento, una serie de elementos de esas características. Y ahí es donde tenemos una debilidad. Una institución que es débil, que básicamente terminó siendo la misma ONEMI desde el punto de vista de modelo de gestión, pero con un diferente estatus, con problemas de gestión relevantes en ese sentido desde el punto de vista de la modernización del sistema. Creo que en ese sentido estuvimos legislando por 10 años para darnos una vuelta en 360 grados y no en 180 como se necesitaba. En segundo lugar, no hemos hecho caso a las advertencias en términos de materia de preparación y eso es muy amplio, que va desde la preparación de logística. Yo te señalaba, la respuesta fue inmediata, fue potente,
pero respecto de los recursos que teníamos. También tenemos que pensar en qué recursos no teníamos, pero qué recursos habían sido advertidos. Combate aéreo nocturno, incrementación de las aeronaves más pesadas. Mira, incluso lo que tiene que ver con el discurso público es un poquito engañoso en ese sentido, porque la verdad ¿Por qué? es que se ha dicho mucho que se ha aumentado de manera significativa la cantidad de recursos, pero la verdad es que los incendios no los apagamos con dinero, los apagamos con logística, y la cantidad de aeronaves del año pasado son exactamente la misma cantidad de aeronaves que había este año. Lo que pasa es que los gobiernos suelen hacer comparaciones respecto de cómo les conviene en el discurso público, y la verdad es que la comparación en términos de incremento de logística se está haciendo con el principio del actual gobierno y no con la temporada pasada, y cuando en realidad hemos tenido 4 temporadas realmente catastróficas, 3 de ellas con la mayor cantidad de fallecidos que tenemos en la historia. Entonces hay una situación ahí que el mismo discurso va tapando las necesidades de cambio, pero yo diría, voy a cerrar simplemente con hay muchísimos ejemplos, pero uno que me parece muy complejo, porque más allá de la tecnocracia, tenemos 2 comisiones investigadoras de incendios forestales a raíz de 2 grandes tragedias en los últimos años, que han señalado las debilidades del sistema de alerta de emergencia, y que eso no se ha corregido, y que nuevamente tenemos hoy día, a pesar de esas advertencias, ya sumamos la tercera gran tragedia, y nuestro sistema de alerta y evacuación sigue siendo exactamente el mismo, que en realidad no se puede hablar de sistema, porque se traduce finalmente en un mensaje al celular, y no en algo que tiene robustez, redundancia, resistencia, y que además está acompañado de una operación de evacuación que debe superar con creces lo que es el checklist de enviar un mensaje al celular. Ya, ahí te quiero preguntar, estamos conversando con Michel Delerve, experto en gestión de emergencia. 2 cosas. Primero, ¿por qué no se está realizando el combate aeronocturno? O sea, ¿qué es lo que lo impide si la tecnología está? Segundo, o sea, ¿quién digamos, no hizo esa pega? ¿A quién le correspondería? Y segundo, ¿cómo debiera ser un buen sistema de alerta? Ayer lo vimos y estábamos juntos en la transmisión, digamos, en Mega nosotros con Michelle, y nos encontramos que era uno y otro caso en que empezaron a llegar alertas de evacuación en sectores donde empezaba a reactivarse el fuego y la gente no le hacía caso a la alerta, y el presidente dijo: las alertas SAE de evacuación no son voluntarias, son obligatorias. Si le llega una alerta es porque hay peligro real, decía el presidente, fue muy enfático, y la gente decía: no, si nosotros conocemos esta zona y no va a llegar el fuego acá, lo veían cerca pero no va a llegar, o ya pasó esto el año pasado y no llegó el fuego, así que nos preferimos quedar aquí trabajando, desmalezando o mojando las casas. ¿Cómo tiene que ser un verdadero sistema de evacuación, como dices tú, y por qué no se está haciendo el combate aeronocturno? El combate aeronocturno no se hace simplemente por resistencia al cambio, que la verdad es que ya también a mí me preocupa que eso esté acompañado de un nivel de desconocimiento muy relevante en el Estado, principalmente en los gobiernos, porque esto ha sido advertido hace, como te señalaba, prácticamente una década. Ahora, a mí me llama mucho la atención, pero bueno, también es una suerte de reconocimiento, ¿no? Cuando se señala que aquí probablemente a 4 años más podríamos tener combate aéreo nocturno porque hay cosas que faltan, la verdad es que yo diría que ese plazo ya no es de 4 años. En 4 años más van a haber pasado 14 años desde que esto se advirtió, y por lo tanto quiere decir que durante los últimos 10 años, habiéndose advertido esto, habiéndose hecho promesa el año pasado y el año anterior a ese, el director en ese momento, Little, de CONAF, él señaló en la prensa también que se estaba estudiando el tema de incendios forestales. Es decir, básicamente no se ha hecho la pega, y ahí el Poder Ejecutivo de los diferentes gobiernos es el que no lo ha hecho, ¿ya? Y por lo tanto eso no se ha hecho, uno, por falta de voluntad, pero también me preocupa de que las resistencias al cambio estén también basadas en el nivel de desconocimiento que existe en el Estado o de voluntad de generar estos cambios. Quiero asimilarlo con otra resistencia. No nos olvidemos que hasta el 2017, en la peor temporada en materia de incendios forestales en términos de superficie, había total resistencia a tener aeronaves grandes, ya como las que tenemos hoy día, como puede ser aeronaves con descarga de 10.000 litros o 15.000 litros. Se señalaba que no funcionaban,
tuvimos que tener la temporada más catastrófica en materia de superficie, un poblado como Santa Oila totalmente destruido, para que realmente ahí se incorporaran, de mi punto de vista todavía de manera tímida, aeronaves más pesadas. Por lo tanto, tenemos ahí una situación que es O bastante sea, transversal y que supera los gobiernos de Mm. turno. O sea, Michelle, esto debería tener entonces varias patas, no solamente el nuevo protocolo. O sea, uno tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo nos preparamos para urgencias que probablemente vamos a seguir viviendo. Y no por ser un país del tercer mundo. Pensemos lo que pasó en California, Sí. donde los incendios estuvieron totalmente fuera de control en uno de los países, digamos, más poderosos del planeta. Yo creo que ese es un punto también importante de poner en perspectiva, porque este nivel de tragedias tiene mucho que ver también con el cambio climático. Entonces la pregunta es, ¿habrá conciencia o el debate que a veces se da como a nivel intelectual sobre si hay o no cambio climático es un punto que está también incidiendo en la toma de diagnósticos y de resoluciones en catástrofes así? Absolutamente, porque la verdad es que nos hemos quedado con un discurso más bien ideologizado, diría yo, de lo que es el cambio climático, porque la verdad es que quedamos con muy buenas cuñas respecto del cambio climático, pero nos olvidamos que eso tiene que ir acompañado de la adaptación al cambio climático. Y la adaptación del cambio climático implica reconocer que tenemos brechas. Y esas brechas deben ser abordadas y por lo tanto no podemos quedarnos allá en las nubes en la discusión académica o más bien casi de la cuña o de la Mm. causa medioambiental, sino que tenemos que llevarlo a lo concreto y en este caso pasa por algo tan simple, o sea, tan simple de comprender, pero tan difícil aparentemente de implementar como es el sistema de alerta. Hay dos comisiones investigadoras que han planteado con claridad que esto debía cambiarse. Y debo decirles que la primera comisión investigadora fue después de los trágicos incendios del año 2023 en Ñuble, en Biobío, en la Araucanía, y después, la temporada siguiente, tenemos la situación en Viña del Mar, se hace una segunda comisión investigadora después de esta tragedia y prácticamente repiten lo mismo. El sistema celular SAE es insuficiente, Mm. no entrega información hacia dónde hay que hacer evacuación, pero además yo agregaría algo. No solamente hay que avisar, hay que hacer una operación de evacuación. En ese sentido, yo te diría que cuando miramos, por ejemplo, a países como Estados Unidos, lo que ha pasado en California, uno podría decir, aquí tenemos un edificio de 10 pisos. ¿Dónde está California? California en materia de desarrollo está en el piso 10. Uno puede decir entonces, llega un momento en que nadie está obligado a lo imposible y hay que perfeccionar solamente eso y Mm. esperar que haya nuevos desarrollos, pero nosotros no podemos compararnos con eso porque nosotros seguimos pudiendo estar en un piso más alto, seguimos en el piso 3 o en el piso 4 con suerte, y eso significa que no estamos tomando las medidas de corrección adecuadas en términos de nuestro sistema de emergencia, por lo tanto tenemos una brecha. Pero no lo hablo desde lo teórico, lo hablo incluso de implementar elementos que han sido institucionalmente ya establecidos. Cuando yo estoy hablando del combate aéreo nocturno, no hablo solamente de la tecnocracia, hablo incluso desde lo reconocido y prometido Mm. institucionalmente. Hablo también de lo que tiene que ver institucionalmente con lo planteado en comisiones investigadoras. Entonces ahí tenemos otro elemento, lo Mi- que es la responsabilidad y rendición de cuentas en nuestro sistema de emergencia, que parece que es nulo. Michelle, ya nos quedan pocos minutos, pero una cosa es la respuesta a la emergencia, ya hemos ahondado bastante en eso, pero también uno se pregunta si digamos, este tipo de tragedias se repiten cada vez con más fuerza, además tiene que ver con el cambio climático, con varias otras cosas. ¿Hay alguna forma de prevenir mejor? Me refiero a que el resultado no sea tan dramático, que ojalá no haya muertes, que la gente evacúe a tiempo. ¿Hay alguna forma y algo que no estemos haciendo previamente a que se desate la tragedia, previamente a que empiecen los incendios, para evitar, por ejemplo, que haya tanto daño en las casas, en los bienes, pero sobre todo con vidas humanas? Sí, y hay cosas que no se están haciendo y que ¿Qué? también han sido advertido por muchísimos años. Le voy a dar una cifra primero. En este momento tenemos 7% menos del número de incendios a nivel nacional, pero tenemos casi el 200% más de superficie. Por lo tanto, quiere decir que nuestro problema está siendo, entre otras cosas, la necesidad de mitigar en términos de lo que es la extensión
de este tipo de incendios que son de comportamiento extremo, y por lo tanto eso requiere dos cosas. Uno, organización y entrenamiento comunitario, pero si nos vamos a la cifra, el SENAPRED tiene 84 millones de pesos aproximadamente para todo el país y para todo el año en su programa de organización y entrenamiento comunitario, lo que debería ser la política más potente en nuestro sistema de emergencia, es probablemente la política más débil. En segundo lugar, tenemos elementos como, por ejemplo, lo que tiene que ver con el manejo del combustible, pero lamentablemente hay resistencia y ha sido complejo incorporar una herramienta que se denomina el fuego técnico, es decir, el poder manejar ciertas zonas en términos de tomar el material muerto, el material caído y reducir ese combustible. Esto lo estamos viendo ahora en los alrededores de Concepción. Esto ha sido planteado, pero no ha sido ágilmente trabajado ni tampoco autorizado entre el sector público y el privado. El sector privado ha sido muy insistente en la necesidad de utilizar técnicas que se usan en otros países, que se denomina el fuego técnico, que hay que diferenciarlo de lo que es la quema controlada. Bien. Es decir, reducir combustible. Eso no es las faenas forestales principalmente, si nuestro problema de acumulación de este tipo de combustible es en los bosques no intervenidos, no manejados, y que básicamente las faenas forestales sí son bosques intervenidos y manejados. Por lo Bien. tanto, ahí se maneja mejor ese combustible. Y por último, tiene que ver, entre otras cosas también, yo diría, y vuelvo a lo mismo, la preparación comunitaria, que tiene que ver con la organización y entrenamiento de la comunidad. Eso es absolutamente clave, porque eso Sí, tiene claro. un efecto sistémico al momento del antes, durante y también después de la emergencia. Claro, eso es también es un cambio cultural, seguramente. Michel Deler, experto en gestión de emergencia, muchísimas gracias por esta conversación aquí tempranito en Pauta Análisis. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Gracias, Gracias. Michelle. Buenos días. Gracias, chao. Chau.